botellitas, o también estas cajitas de huevo también. Hay diferentes formas de reciclar. Eso más que nada se busca cuando yo quiero hacer un almácigo, ¿ya? Que la estructura o o el almácigo mismo, el soporte, sea algo reciclado, ¿ya? Lo otro, en la técnica misma, generalmente, como estos tienen hoyitos, cosas así, es siempre cubrirlo con algún diario o plástico, ¿ya? Siempre también buscando lo reciclado, ¿ya? Entonces también reciclamos aquí lo que es el papel, ¿ya? Por ejemplo, si yo lo quiero hacer en botella, no tengo para qué ponerle papel, ¿ya? Lo que pasa es que le pongo papel porque simplemente tiene algunos orificios y la tierra se me va a caer, ¿ya? Si lo hago con botella, yo antiguamente cuando estaba a clase le hacía con una botella, ¿ah? Pero como ahora estamos, por ejemplo, aquí nos llegó esto, entonces tenemos que reciclarlo, ocupamos esto, ¿ya? O sea, la idea es ocupar lo que nosotros podemos reciclar o reutilizar mejor, ¿ya? Ese es el concepto. Entonces lo cubrimos con este papelito y le incorporamos la tierra. Pero antes yo le incorporo carbón, ¿ya? ¿Por qué? Antes, porque siempre es bueno tener una capa de carbón para que sea como permeable, ¿ya? Para que ayude al drenaje desde la primera capa, ¿ya? Y también a la vez el carbón sirve para prevenir enfermedades, ¿ya? Algunos hongos que generalmente son hongos que nos caen en los almácigos, ¿ya? Y esos hongos generalmente nos tumban el almácigo. Son hongos que se llaman caída de almácigo, ¿ya? Entonces por eso yo le incorporo el carbón en pequeñas capas, generalmente pequeños trocitos, para, como les dije, ayudarlo al drenaje y prevenir algunos hongos y enfermedades. Tampoco no es la idea de llenarlo con carbón, ¿ah? Un poco. Sí. Que me quede algo bien homogéneo, ya, si no es tanto tampoco, sí. Permiso. Y posteriormente le incorporo la tierra de hoja, ya. Generalmente siempre para los almácigos es bueno tener tierra de hoja generalmente, porque la tierra de la común que nosotros tenemos, como la de acá, no es muy buena, ya, no es rica en minerales, ya. Lo otro importante es que un almácigo generalmente siempre tiene que tener o cumplir algunas características, ¿ah? La altura, que generalmente tiene que ser de 10 centímetros. Con 10 centímetros estoy ok, ¿ya? Por ejemplo, estas bolsitas también tienen 10 centímetros, es casi lo mismo, ¿ah? No sé si se dan cuenta. En lo que es la altura. Y ahí vamos llenando y lo llenamos más o menos no hasta el tope, sino que un centímetro más o menos, y ahí está, antes de topar la altura. ¿Ya? Y ahí tenemos más o menos ya nuestro almácigo confeccionado, lleno para llegar y sembrar, ¿ya? Hay opciones aquí. Hay algunos que le dan un riego antes de sembrar la semilla para que baje la semilla, o sea, para que baje un poco el sustrato, pero este sustrato está húmedo, ¿ya? Si el sustrato hubiese estado seco, yo le doy un riego. Pero como este sustrato tiene humedad, es decir, yo la humedad la veo porque, por ejemplo, yo la toco y me queda manchada la mano. Eso es decir que el suelo está húmedo, ¿ya? Entonces, como tiene humedad, no tengo para qué darle un riego. Pero si estuviese seco, le doy un riego, ¿ya? O sea, disculpen, no tiene que estar mojado, digamos, la tierra. No, tiene que estar húmeda. Pero si yo le quiero dar un riego, se lo puedo dar. Pero, por ejemplo, como le digo, está espectacular para llegar y sembrar, ¿ya? La humedad está bien. La cancha, por así decirlo, como está, ustedes se dan cuenta, está
llegar y sembrar. Entonces, esto es lo que yo necesito, ¿ya? Tener una cama de almácigo a esta forma, ¿ya? Posteriormente quedan algunas piedrecillas o cosas, o no piedrecillas, sino que palillos. Lo ideal es que si no se tiene una tierra buena, arnearla. Esta tierra igual es buena, por eso yo no apliqué arnero ni nada de eso, ¿ya? Por eso esta tierra está a llegar y sembrar prácticamente. Pero igual tiene sus palitos y cosas así que igual se las sacamos, ¿ya? Pero no interfiere en nada el proceso de germinación de la semilla, ¿ya? Entonces, teniendo hecho nuestro almácigo, posteriormente procedemos a, como también ahí mismo en la ficha sale, no sé si se pueden dar cuenta, donde está hay una fotito donde sale como el almácigo, como en la segunda hojita más o menos, no, en la otra. ¿Ves? En la caja. Sí, esa cajita, por ejemplo, no sé, yo creo que ahí hizo un reciclaje de alguna caja, lo mismo también la cubrió con diario, lo mismo. Entonces a esto llegamos nosotros ahora, ¿ya? Posteriormente, lo que yo hago es trazar surcos, ¿ya? En la misma cancha, por así decirlo, en el mismo almácigo, trazo surcos, ¿ya? Con la misma palita o puede ser con un palo, ¿ah? Un palo de esto, o la palita, pero yo me ayudo con la pala, ¿ya? Trazo surcos. ¿Ya? Estos surcos generalmente tienen como 1 centímetro de profundidad, ¿ya? Y van a ir distanciados generalmente de 5 centímetros, uno de otro, ¿ya? Yo la medición la tengo al ojo, ¿ah? Porque he hecho muchos almácigos, ¿sí? Claro. Ya cada línea tiene que tener como 5 centímetros. De separación. Sí. Y como les dije, más o menos 1 centímetro de profundidad más o menos para que caiga la semilla en el surco. ¿Ya? Entonces voy depositando una semilla por surco, ¿ah? No sé si se... Ah, ya, separada. Una semillita sola. Sí, Una semilla sola. ¿ya? Distanciada, como le dije, de 1 centímetro cada una. Este sistema de siembra generalmente es mucho más ordenado, ¿ya? Sí. ¿Por qué? Porque si yo tengo un almácigo, entonces voy a sembrar la mitad del almácigo con rabanito y la otra mitad la voy a sembrar con lechuga, ¿ya? La lechuga, eso sí, la voy a tirar más. La lechuga Es más aparte. sí, entonces esta, como el rabanito es más, la semilla es un poquito más grande, ¿ya? La siembro una a una. En cambio la lechuga, como la semilla es tan chiquitita, porque prácticamente, no sé si esto, la semilla, aquí la pueden ver, es como una coma en la nada misma. Es muy, muy pequeña. Esta la tiro al voleo, ¿ya? En el surco. Porque no la puedo plantar una y una. Existen almácigos, como no, mire, si ustedes pueden ver el tríptico, en la parte de almácigo existen almácigos que son chiquititos, especiales para semillas como lechuga, por ejemplo, ¿ya? Esa, ¿no es cierto? Esa misma, los dos, esos son especiales para lechuga, porque la semilla es tan chiquitita que para no desperdiciarla se plantan esos almácigos, se llama, el nombre técnico es spilding, ¿ya? Que es un nombre gringo que significa espacio. ¿Ya? Y cada uno de esos espacios se llama alveolo. Entonces se deposita una semilla por cada alveolo. Y es mucho más, se economiza mucho más el espacio, ¿ya? Pero mi forma de hacer almácigo es mucho más, no es tan convencional, sino que es mucho más antigua. Son técnicas, así se hacen los almácigos antiguamente, así se hacían, ¿ya? Entonces la lechuga, como les dije, la tiro al voleo solamente. Maxi, ¿puedes repetir el nombre de la técnica en inglés? Spilding. Spilling. Sí. Ya.
Entonces, una vez ya puesta la semilla en los surcos, ahora procedo a taparla. La técnica para taparla es con los dedos, ¿ya? Se puntan los dedos en los surcos y se cubre, ¿ya? ¿Ya? Está cubierta la semilla. Finalmente la procedemos, le damos un golpecito para que quede como bien cubierta. Y ahora se le incorpora de nuevo una capa de tierra. ¿Ya? Una delgada capa de tierra. ¿Ya? No hay que taparla mucho. ¿Ya? Porque si no la semilla gatea, que se llama. Es decir, nunca va a germinar. Generalmente siempre se dice que una semilla se debe sembrar el porte de ella. Es decir, si una semilla como la lechuga mide 1 milímetro, ¿ya? Es decir, yo le tengo que echar 1 milímetro de suelo, de capa para taparla. Si una semilla mide 1 centímetro, como el caso del poroto, tengo que taparla o sembrarla a 1 centímetro. ¿Ya? Entonces ahí ya la cubrimos con una delgada capa de tierra. Y ahí tenemos sembrado nuestro almácigo. Ahora es muy importante después del almácigo darle un riego. ¿Ya? Generalmente yo ocupo la técnica de dar el riego cubriéndola con papel de diario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así evito que el agua me caiga sobre la semilla y me la barra o se escurra el agua junto con la semilla. ¿Ya? Entonces, por eso yo lo tapo para dar este riego, que son los primeros riegos, ¿ya? Es decir, taparla, el primer riego, máximo el segundo, y después ya no taparlo más, ¿ya? Porque ya cumple la función de que el agua ya asentó. Si es que posteriormente yo veo una semilla que me sale, la pongo un poquito más en el suelo, obviamente, ¿ya? Porque eso puede suceder, ¿ya? Porque generalmente uno cuando riega el agua el suelo absorbe el agua y tiende a bajar. ¿Y con un rociador? Sí, pues, también. Ahora vamos a... un poquito. Ya. ¿Alguna duda? No. Entonces, ahí el agua va a ir drenando lentamente, ¿ya? ¿Cada cuánto se riega? Eso va a depender de dónde yo lo tengo, el almácigo, y también más o menos la época donde yo lo estoy realizando. Generalmente en verano los riegos van a ser más seguidos y en invierno no. Pero generalmente la humedad, como yo le dije, yo la miro siempre en la mano, tocándola. Ya, es decir, si es que yo toco la tierra y me humedece la mano o me mancha, es decir que el suelo está húmedo, obviamente. Hay plantas que requieren más riego. Generalmente los almácigos siempre se riegan, no en exceso, pero siempre se riegan paulatinamente, ¿ya? Porque generalmente la planta nunca debe estar en un estrés hídrico, que se llama, es decir, sin falta de agua, ¿ya? Bueno, vamos a dejar que drene. ¿Alguna duda de confección de almácigos? Eso estaba preguntando, ¿dónde sacar el almácigo? No, es que no, ¿Cómo sacar el almácigo? Sí. Ya. Entonces, aquí lo dejamos drenar. ¿Cómo? Después los vamos a destapar, ¿ya? Entonces, ese es cómo se confecciona un almácigo, ¿ya? Generalmente, como se dijo, los almácigos se pueden reutilizar, pueden hacerse de botella, de caja, y esa es la idea, ¿ya? aparezca la plantita
Sí. tiempo es? Cada planta tiene su Sí. periodo. Cada planta generalmente tiene su periodo de germinación, es decir, el tiempo de germinación desde que yo planto el almácigo, siembro el almácigo, hasta que me germina, ¿ya? Es decir, que la germinación es cuando sale la plantita, ¿ya? Entonces, el tiempo de germinación generalmente en la hortaliza siempre varía de 5 a 15 días. Más de eso no es, ¿ya? Sí, Una cosa, la semilla, supongamos que la guardamos. Yo por lo menos cuando guardo, la refrigero, pero en la parte de congelamiento. Pero si la semilla es vieja, o sea, son viejas las de verdura, tienen un tiempo. sí, todas las semillas tienen una viabilidad que se llama, es decir, el tiempo que ellas pueden estar latentes para poder germinar, ¿ya? Mire, eso generalmente varía, pero las semillas de hortalizas generalmente están desde 3 años a 5 años, su periodo de viabilidad. De hecho, nosotros teníamos una ficha, Luis, ¿te acuerdas o no? Ahí, de hecho, no ando con las fichas, pero en las fichas sale toda esa información, ya desde lo que es cuánto tiempo se demora en germinar una semilla de tipo X, por ejemplo, hasta también cuánto tiempo se demora en cultivarla. ¿Pero qué existe eso de la latencia en el freezer? Sí, porque generalmente lo que pasa es que la semilla entra en un periodo que se llama de dormancia, ¿ya? Es decir, que yo cosecho la semilla, por ejemplo, yo estas lechugas y estos rábanos los coseché hace 3 años, atrás más o menos, ¿ya? Y todavía guardo el rastrojo, ¿ya? Y todavía saco semillas, ¿ya? Y más o menos, pero el tratado que le doy yo de guarda, por así decirlo, es más o menos un poco más cuidadoso. Es decir, yo cosecho la semilla, lo dejo secar, es decir, estas son las ramas, no sé, el rábano, el vástago floral mide como 1 metro, ¿Sí? lo mismo la lechuga, ¿ya? Entonces yo el vástago floral lo cosecho, posteriormente le doy un secado al vástago floral, porque al final de cuentas yo no puedo llegar y guardar la semilla así como así, porque se me pudre. Entonces tengo que darle un secado, posteriormente la guardo, la dejo secar en papel y posteriormente la dejo en estas bolsitas y le doy todo un tratado para poderla tener después de 3 años. Y así todo le sigo sacando semillas, ¿ya? Pero más o menos ese es el manejo que se le da más o menos yo después de cosechar la semilla de cualquier hortaliza. Bueno, dicho eso, ¿alguna otra duda en relación a los almácigos para pasar al otro tema de lo que es el trasplante? Oiga, señora, Sí. la compra de semillas buenas, sanas, o sea, se habla de que la semilla también tiene que tener como una calidad. Sí, existen varios tipos de producción de semilla, ¿ya? Existe la producción de semilla orgánica y la producción de semilla convencional. Ya, por ejemplo, no sé, pues uno va a Lisi a comprar una semilla y esas semillas no son orgánicas, ¿ya? Generalmente son semillas transgénicas, ¿ya? Entonces, lo ideal es tener uno sus propias semillas. Lo otro son comprar semillas orgánicas que generalmente está el comercio bueno, aquí en Viña, en toda la parte de lo que es el Caracol, ahí venden semilla orgánica, ¿ya? Y generalmente el sobrecito sale 1.500 pesos, lo mismo que sale en el Easy y todo eso, pero son orgánicas. Entonces ese es más o menos el dato. ¿Mm? Sí, ahí venden semilla orgánica, ¿ya? Y uno al hacerla, por ejemplo, de un pimentón en la casa, ¿hay que dejarla sacar antes Sí. de plantar? Sí, obviamente, porque mire, el ejemplo, por ejemplo, aquí la señora me trajo una semilla recién... ¿Están sacadas recién? Solo que las Sí, sí, pero están como cosechadas en su inicio, ya, por ejemplo, en el primer proceso, cosecha, ya, entonces todavía no están listas para almacenar. Entonces, Ya. ¿qué se debe hacer? Se debe dejar secar al aire, por ejemplo, en estos papelitos, o también en estos también sirven porque absorben también, se dejan secar, no al sol, semisombra, y posteriormente ya cuando estén bien secas, se guardan. Se pueden guardar en sobrecitos de papel, o también en sobrecitos plásticos, pero estos plásticos de polietileno, porque al final de cuentas el polietileno igual deja pasar un poco el aire también, ¿ya? Una consulta, por ejemplo, ya la secamos, uno ahí puede plantarla, Sí, pues. ya. Después, pero ojo, todas las semillas tienen una época de sembrado, ¿ya? Es decir, por ejemplo, el rabanito y la lechuga se siembra todo el año. ¿Y ¿Ya? el pimentón cuándo? El pimentón es de una hortaliza de fruto, ¿ya? Y generalmente las hortalizas de fruto como el pimentón, el tomate y el ají
se empiezan a sembrar ya en primavera, ya son cultivos de primavera. Es decir, yo lo empiezo a sembrar el almácigo en agosto para posteriormente tener mi producción ya en agosto, en septiembre, estar sembrando y ya tener producido. Generalmente la gente que produce en invernadero o en el norte, ya el pimentón lo tiene en agosto listo, ¿ya? Cultivos primores se llaman los cultivos que son más tempranos en la estación. Lo mismo también pasa con el poroto verde, ¿ya? Bueno, dicho esto, ¿alguna duda antes para pasar al tema de trasplante? ¿No? Ya. Bueno, en el tríptico también tenemos la otra información de trasplante. Bueno, el trasplante lo podríamos definir. ¿Qué es lo que es un trasplante? El trasplante lo definimos como el traslado de nuestras plantitas desde el almácigo a el lugar definitivo, ¿ya? Que este puede ser nuestra huerta, como la teníamos allá, que también vamos a trasplantar en la huerta, bancales, en cultivos verticales, como lo podemos ver ahí también puede ser en macetero, ¿ya? Como también lo vamos a hacer acá, ¿ya? No, está abierto. Yo le voy a pasar un vasito a cada una. ¿Cómo lo reparto? Sí, ahí después la señora vino con los vasitos. Y generalmente los vasitos siempre se tienen que hacer hoyitos, ¿ah? Sí, con el lápiz. Sí, con el lapicito le pueden hacer unos hoyitos. Finalmente, porque al final de cuentas la agüita tiene que drenar, ¿ya? No nos sirve, por ejemplo, tener un almácigo sin orificio, ¿ya? Como por ejemplo aquí también ustedes pueden ver que el almácigo de la cajita también tiene orificios por abajo, ¿ya? Entonces eso también es importante. Para el trasplante, generalmente siempre se realizan en los horarios de menor calor, ¿ya? En los horarios de menor calor, generalmente en las tardes, ¿ya? Porque Ahí generalmente... se trasplantan en las ¿Cómo? tardes. Entonces en las tardes se trasplantan. Sí. Entonces siempre se hacen en las horas de menor calor, ¿ya? No con el sol directo, ¿ya? Generalmente, cuando yo tengo el almácigo en estas condiciones, lo que yo siempre hago es un poco soltar un poquito la raíz, ¿ya? Si yo tuviese el almácigo en línea, haría lo mismo, ¿ya? Sacaría lo mismo que acá y posteriormente lo trasplantaría. Por ejemplo, permiso. Pueden sacar cada uno ahí un poquito de tierra. Yo voy a sacar también. Para hacer nuestro almácigo de... Ya, la idea de nosotros ahora es trasplantar una de estas plantitas en nuestro almácigo. Entonces, la idea es sacar la raíz con la mayor cantidad de tierra posible, muy delicadamente. ¿Ya? Es decir, que la raíz me salga lo más enterita posible, ¿ya? Ah, y da uno. Ahí, Y da uno. ¿ya? Y posteriormente yo la planto, la raíz siempre me tiene que quedar directa, ¿ya? En el suelo y posteriormente la cubro con un poquito de tierra, ¿ya? La raíz siempre tiene que quedar erguida, lo más erguida posible,
¿ya? Y siempre los trasplantes se hacen generalmente con 2 o 3 hojas verdaderas. ¿Qué son las hojas verdaderas? Estas hojitas de acá, porque lo demás son hojitas falsas que se llaman, ya que son los cotiledones, que son las primeras hojitas que le dan la reserva a la planta para poder vivir, ya, porque la planta, como es muy pequeña, la raíz no tiene la función de almacenar ni nutrirse, ya, por ende esos son los cotiledones, son los primeros inicios de la germinación, ya. Entonces después de nuestro almácigo, por ejemplo, lo tenemos listo. Entonces ahora hacemos nuestro trasplante. Por ejemplo, en este tipo de hortalizas como lo que es el cilantro, ya puede ser una hortaliza plantada en un macetero. En el caso del ají, no. Ya el ají es para plantarlo en tierra o en un macetero más grande. Este es un macetero de 10 centímetros. El cilantro lo puedo tener yo acá, hasta su tiempo de cosecha. El cilantro dura 3 meses. Más de eso no. Después, posteriormente, yo lo dejo subir y cosecho sus semillas. ¿Ya? Igual ahí se tiene que secar y después se planta. Sí, las semillas tienen que hacer ese proceso primero. El cilantro, como se dijo, como le dije, lo puedo plantar todo el año. ¿Ya? Entonces, posteriormente de yo hacer esto, le doy un riego. Siempre yo cuando hago un trasplante o hago un almácigo, siempre doy un riego. ¿Ya? Y eso es prácticamente. Una consulta, disculpe. ¿Sí? El riego puede ser, supongamos, por aspersión desde abajo hacia arriba, que, o sea, no sé si la palabra es la adecuada, pero ponerlos en una bandeja y que vayan succionando a través de los orificios. Sí, se puede hacer, pero generalmente eso vendría siendo como ya un riego por exudación. Es decir, las mismas cintas que tenemos nosotros acá, ponerla en el mismo suelo. Se puede hacer generalmente, de hecho en el cultivo vertical que nosotros tenemos, si usted se fija, el riego está por arriba. Es lo mismo si yo le pusiera el riego por abajo. Ya. Entonces, eso es lo que generalmente se busca, ya en un buen trasplante. Que la planta me quede completamente erguida, no está tumbada, ya, y generalmente no se pone a pleno sol. Siempre el trasplante se hace, como se dijo, en las horas de menor calor, generalmente en las tardes, y ¿cómo se llama esto? No dejando después, posteriormente, la planta a pleno sol, ¿ya? No sé si me interesaría hacer el trasplante a usted en cada uno de sus... No, este es uno. No se hace Daniel. Sácame una parte. ¿Este era suyo? Este es mío. No, pero si quiere póngase. Por ejemplo, en este caso, ¿Sí? yo tengo que... No, esto es una... Mire, en este caso generalmente existe una técnica que se llama la chapodada. Por ejemplo, mire, como tiene esta, le corto un poquito nomás. Le hago una chapodada. Y no hay ningún problema. Ay, aquí Sí, hay sí, dos. sí fue un estrés, pero es que lo que pasa es que ya hay dos. ¿Ya? El raicillo de uno. Mire, este es un tipo de raíz fasciculada que se llama. ¿Ya? Diferentes tipos de raíces, ¿ya? ¿Dónde está la señora? Pasa para allá. Vamos a poner acá, señora. Sí, Y ahí ahora le doy yo. sí. ¿De la planta? ¿Tiene permiso hacerlo? Eso como lo hicimos abajo. Sí, plantarlo un poquito más abajo. Hondo, hondo. Así con el dedito. Desde donde mire, siempre eso también es importante, siempre la semilla, o sea, perdón, el trasplante es de donde están los cotiledones, es decir, estas hojitas hacia abajo, ¿ya? Por ejemplo aquí,
Eso mismo. Y que quede bien erguida hacia arriba, mire. Arrímele un poquito más de tierra nomás. Eso, ese es un buen trasplante. Ahí sí. Sí. Ya. ¿Ya? Todas estas hortalizas son hortalizas de invierno, ya generalmente, pero se plantan generalmente todo el año. Ya lo que es la zanahoria se planta todo el año, la beterraga, lo que es la chicoria, la selga también. Voy a plantar, generalmente lo que pasa es que nosotros vamos a plantar por el lado de acá los tomates, ya todo el cultivo que lo que es el cultivo para combustible, ya son cultivos que necesitan un soporte. Los cultivos de frutos generalmente necesitan un soporte porque se tumban, ¿ya? El caso del poroto, de los zapallitos italianos, la haba generalmente también puede ser. Entonces lo que yo hago es hacer un orificio con la misma palita de unos 10 centímetros, ¿ya? En el suelo mismo. Y hago lo mismo que hice anteriormente. ¿Ya? Ya, ahí tengo mi almácigo ya listo para llegar y trasplantar. Lo saco cuidadosamente con la mayor cantidad de semillas. ¿Ya? Este tiene una semilla más o menos larga porque es una planta grande. Por ende, como yo les dije, no es una semilla para tenerla en un macetero, un maceterito chiquitito. No, esto se tiene que plantar en suelo, ¿ya? Posteriormente, con mi orificio de 10 centímetros, pongo la semilla en suelo y la tapo, ¿ya? Y como yo les dije, la tapo hasta donde están los cotiledones, ¿ya? Que son esas hojitas falsas que les dije yo, y que me quede lo más erguida posible. No, este es ají. Lo que yo le hablaba es que toda hortaliza de fruto nosotros la tenemos que trasplantar ahora, ya sea almácigos de tomate, de ají, de pimentón. ¿Ya? Voy a llevar el almácigo para acá. Para que más o menos practiquemos, como les dije. Vamos a practicar acá. El almácigo lo descubro levemente. Ojo que esto es para practicar. Yo después los almácigos los saco y me los llevo a la casa. ¿Ves? Como queda justo donde están los cotiledones. ¿Ya? Si a alguien le gusta, puede practicar también. Por favor, si es que para que alguien también tenga la experiencia ahí. ¿Ves? Se hace el orificio de 10 centímetros más o menos. ¿Ya? ¿Qué es lo que mide la palita? ¿Ah? Sí. Sí, ahí está bien nomás, ¿sí, no? Y posteriormente sacamos la plantita lo más cuidadosamente posible con la mayor cantidad de tierra y raíz. Sácale esa tierrita que va para abajo, eso. Y la depositamos con toda la raíz que caiga bien paradita nomás. Y no, bien paradita así mismo nomás y le arrimamos la tierrita encima. Hasta donde están los cotileones. Justamente. Ese es un buen trasplante. Y posteriormente, después del trasplante, nosotros damos un riego. ¿Ya? Acuérdense, siempre de cuando hacemos el almácigo y después del trasplante siempre se hace un riego. ¿Ya? Y generalmente, como les dije, se hacen las horas de menor calor. ¿Ya? ¿Alguna consulta de trasplante? ¿Cuántos pasos se necesita para tener una producción para una familia así como chiquita?
O sea, Generalmente se porque dice en el con- fondo la idea es que sea sustentable para uno, entonces no sé qué tanto... Sí, generalmente siempre se habla de metros cuadrados. Estamos hablando de 3 metros cuadrados por una familia de 2 hijos, por así decirlo. Más o menos, eso es lo que es más o menos en producción lo que se estima. Ahora vamos a hacer otro trasplante, pero acá. Ya este es un cultivo vertical. Como yo le había dicho, esto va con riego tecnificado, va la planta en el mismo cultivo, esto va con unos goteros, mire si ustedes se pueden fijar, yo puedo tapar ahí y tiene unos goteritos. ¿Ya? Por ejemplo, no sé si puedo con la manito, ve que gotea el agua, entonces el agua fluye por Pero esta esto cañería. es para hacer almácigo. Yo no puedo, por ejemplo, tener, porque yo quería poner alguna plantita de menta o orégano, una como planta chica. ¿Puedo tenerlo en esto? Sí, lo que pasa es que finalmente este tipo de plantas, o incluso las plantas aromáticas o las hierbas medicinales, siempre se podan. ¿Ya? Es decir, llega una época donde yo las voy a tener que podar. Hay plantas que son más arbustivas, ¿ya? Es decir, como yo le explicaba, yo un ají y un tomate yo no lo puedo tener aquí, porque No. su sistema radicular, su raíz es más grande. Lo que yo puedo tener aquí son plantas que son más pequeñas, ¿ya? Por ejemplo, algunas lechugas, ¿ya? De hecho, yo aquí- ¿Selga esa? Sí, esta es acelga. De hecho, yo aquí voy a plantar una lechuga. ¿Ya? Listo, ¿ah? Bueno, no voy a plantar lechuga acá, voy a plantar una espinaca. Lo que pasa es que la espinaca es una hortaliza también pequeña, es decir, no tiene una raíz tan grande. Por ende, yo en los cultivos verticales voy a aplicar, o más bien voy a cultivar especies que son más pequeñas. Cilantro, perejil, ya, cibulé, algunos condimentos también, ya, orégano, albahaca, ya. Lo mismo, bueno, aquí lo mismo que hice anteriormente con el almácigo, ya. Lo muelo un poquito. Entonces lo saco con la mayor cantidad de raíz posible. Sistema bastante delicado, no con tanta... ¿Ya? Y posteriormente lo deposito. ¿Ya? Y aquí yo me ayudo un poquito con un poquito de tierra. La voy a sacar de acá. Van a ir para allá. Que la raíz me quede lo más erguida posible. Por eso también lo paro un poquito la planta, ¿ya? Y también la idea aquí también es que me quede más o menos el centro del orificio de la plantita. ¿Ya? Y como se dijo, lo más erguida siempre posible. Y posteriormente doy un riego. Si alguien... Voy a sacar un pedazo del almacén. Si alguien quiere, es manito prácticamente, si la palita no es con el dedito. Sí, sin temor, sáquele de... Porque hay dos parece, ¿no? Hay una solamente. Ah, no, pero plante nomás, plante. No me saque, habían dos.
esa ya no tiene ya cotileones, si se dan cuenta los cotileones se secaron. Entonces, desde donde está, desde ahí hacia arriba, desde el cuello de la planta, por así se llama. ¿Ya? Maxi, una pregunta. Sí. ¿Las raíces tienen que quedar lo más cortas posible? En el suelo, generalmente no, porque al final después cuando tú le das el riego, ¿Eh? la planta tiende a sentar sola. Pero la idea es no aplastar tampoco no ponerle tanto con, sino que quede no tan suelta, ¿ya? Pero tampoco tan apretada, ¿ya? Finalmente siempre uno tiene un criterio para esto, ¿ah? Pero ahí quedó bien, ¿ya? Ese es un buen trasplante, ¿ya? Que la plantita me quede erguida, no tumbida, y que se vea prácticamente como se ve acá, ¿ya? Ya después del riego, posteriormente la planta tiende a sentar en el suelo, ¿ya? Obviamente que después el trasplante siempre va a producir una estrella a la planta, ¿ya? La planta no va a quedar tan bonita cuando después del trasplante, es decir, al día después, se va a ver fea, lacia, porque es un estrés para la planta, pero posteriormente se recupera. Por ejemplo, miren, estas plantitas, si pueden acercarse, se trasplantaron hace como unos 4 días atrás. Algunas no soportaron el trasplante, no sé si se dan cuenta que algunas no tienen. Sí, no tiene. Por ejemplo, miren esta, la que está acá. Esta plantita igual va a vivir, Ah, sí, ¿ya? está botado. Estas ya están más paraditas, ¿ya? Aquí también. De ahí está saliendo. Está botado. Ya, esta igual está media estresada, pero va a salir igual. No todos los trasplantes son exitosos, ¿ya? No, ahí se murió porque ahí yo planté lechuga, lo que pasa es que No, ahí... que hay una hojita. Sí, pero ahí no era para plantar lechuga porque la exposición solar, ahí le llega el sol todo el rato, con mucho calor. Hay que plantar otro tipo de hortaliza ahí. Pero las series acá se dieron bien por lo menos, ¿ya? Es decir, resultaron el trasplante. ¿Alguna consulta sobre el trasplante? A ver, cuando se hizo el trasplante del cilantro, Sí, se cortó la raicilla, sí. queda como un hito. ¿Y por qué a la otra no? Generalmente porque en la otra tengo más tierra, más espacio. Ah, Es decir, perfecto. sí. Pero, Pero la como chapodada, que- sí, esa técnica se llama chapodada. Es decir, cuando yo tengo una raíz muy grande, la puedo cortar. También incluso se hace con las plantas, ¿no? Sí, yo con las plantas Con lo las mismas hago. plantas, con los mismos maceteros, ya listo, tiene mucha raíz, le corto la mitad y la trasplante igual. Las plantas resisten, ¿ya? En esas técnicas. Esa es la técnica de la chapodada. Otra consulta, preguntas. Si se hace la chapodada en una planta, hay que esperar que se cicatrice un poco la herida o plantar en tierra seca para que no entre hongo a la planta. Siempre van a haber problemas de hongo, independiente si es que yo también la corto o no. Obviamente que si es que yo la corto, tiene se predispone para que le entre hongo. Pero si es que yo tengo un suelo que es sano, no tiene por qué entrarle hongo. Me refería por la humedad. Sí, por eso mismo. Ujú. Sí. Un suelo bien drenado y sano no tendría problema de... A no ser que tenga como también usted lo dice, un suelo muy húmedo, muy arcilloso, puedo tener problemas de hongo siempre. ¿Aquí usted usa perlita también? No, aquí no soy, que generalmente este suelo es un suelo netamente orgánico, es básicamente tierra de ojo con compost. Ya. Y a la vez el compost también es una fermentación, pues por ende no tenemos generalmente ni hongos ni hongos de suelo, por así decirlo. Ya. Por el mismo proceso que se hizo antes del suelo, ya el suelo viene desinfectado, por así decirlo. No, nada. Tierra nomás. Esta técnica de cultivo, bueno, esta de acá se llama vertical, ¿ya? Y esta técnica de cultivo así en cajitas, como por así decirlo, o en tablones, se llama bancal, ¿ya? Pero igual le puso el carbón abajo, ¿o no? No, acá no, pues es que... No, pues eso para almácicos. ¿Cómo? Eso para los Sí, almácicos. eso solamente para los almácicos. Estos son sistemas de cultivo. Es decir, no sé, pues yo puedo cultivar Chaito. Ahora grandes también, pero no, pues aquí no solamente Por ejemplo, está el suelo. llanta de neumático, También ahí no se le puede... echa carbón, solamente la pura tierra. Sí. Aquí Sí, lo que pasa es que el almácigo solo se lo echo, o sea, el carbón yo solo se lo echo cuando hago almácigo. Ya, cuando hago este tipo de cultivos no, pues esto está a suelo prácticamente. Lo que pasa es que este es un suelo mejorado, en el sentido de que esa es la técnica del bancal.
La técnica del bancal consiste en tener un bancal mismo, es decir, tablas apiladas de 30 centímetros a 20 centímetros, como estamos acá viendo, de 2 metros a 8 metros de largo. Esto es prácticamente donde se plantan los cultivos intensivamente. Si ustedes se dan cuenta, hay plantas que están plantadas a 10 centímetros. En el campo no se ve eso. Las plantas no se plantan a 10 centímetros una al lado de la otra. Pero lo que pasa es que es un cultivo intensivo. Es decir, yo tengo un suelo muy orgánico, por ende puedo tener el cultivo muy junto, pero a la vez, como tengo un suelo tan rico en nutrientes, la planta me va a crecer igual. Porque si la tengo muy juntita, van a hacer competencia una y otra. Por ende no crece. Pero yo, como tengo un suelo tan rico y orgánico, la planta me va a crecer igual. ¿Ya? Lo mismo también en el cultivo en el bancal. ¿Ya? El cultivo en el bancal nos permite cultivar hortalizas en espacios que son espacios, por ejemplo, en terrazas, ¿ya? La gente que vive en departamentos, ¿ya? Para ello les sirve el cultivo vertical. ¿Alguna otra consulta al parte del trasplante y otras cosas más? No, yo quiero hacerte una consulta Sí. porque a mí me salió un palto, 2 paltos, en un poquito chico de tierra. Y yo estaba arreglando, le estaba echando las cáscaras de verdura, estaba arreglando ese pedacito de tierra y me salieron unos paltos. Eso, o sea, a mí no me interesa porque yo no lo puedo tener ahí, si es un terreno muy chiquitito, un espacio muy chico. ¿Eso lo puedo sacar como para regalarlos? Sí, generalmente los paltos son frutales de hoja persistente, es decir, no botan las hojas en invierno, ¿ya? Y generalmente los árboles de hoja persistente se trasplantan en primavera-verano, ¿ya? Generalmente tratar de sacarlo no como yo lo hice acá, sino que generalmente con la misma pala hacerle un hoyito donde está el tronquito y tratarlo de sacarlo con la mayor cantidad de tierra posible. Y lo otro importante es que generalmente los paltos se injertan, ¿ya? Entonces si uno tiene un palto, por ejemplo, comprado, no sé, si yo compré un palto de una palta hass, por así decirlo, en la feria y lo planto, me va a salir un palto, pero nunca me va a salir palta, ¿ya? No así si es que yo tengo un palto, por ejemplo, como la mexicola o la negra de la cruz. Si yo planto un puesto de la negra de la cruz, la palta me va a salir después de 15 años, pero me va a salir palta. Pero no así un hass, ¿ya? Y eso tiene que ver con que Yo sean... le puedo repetir que yo tengo una plantación allá en Valle Verde, pero ¿Ya? hartas patas, yo no, pero no me sale ni una. Así es que Sí, lo que pasa es que también hay un estrés hídrico y generalmente el palto, si no tiene agua, no le va a producir nada, porque imagínense que la fruta es prácticamente, no sé, pues de la uva el 90% de la uva o de la fruta es agua. Del palto debe ser como un 70%, entonces si no hay agua no hay fruta. se tiene que injertar, Sí, sí, el palto generalmente se tiene que injertar, pero generalmente si es que una variedad traída desde afuera, por ejemplo como la palta hass, que de hecho la palta hass, el nombre viene de un gringo que descubrió, hizo un injerto de hass y todas las plantas se llaman hass y de hecho todas las plantas son del mismo clon, ¿ya? Es decir, la planta se reproduce sexualmente, no por semilla. Y eso, justamente te iba a preguntar eso, si la planta, por ejemplo, en este caso el palto no da fruto, tiene que ver con que sea macho, hembra. También existe eso, ¿cachai? De hecho, incluso existe la polinización en el palto. Por ejemplo, la gente que tiene las quintas antiguas de palto, no sé, en Quillota o en La Cruz, generalmente siempre ocupaban machos y hembras, por así decirlo. Porque existe también ese tipo de reproducción también, porque al final de cuentas date cuenta que la floración o el fruto es producto de una reproducción, es decir, tiene que haber una flor macho y una flor hembra, y hay árboles que son hermafroditas y hay árboles que son macho y hembra, por eso. Y en el palto existe eso, existen árboles macho, hembra y hermafrodita, es decir, que tienen los dos sexos, ¿ya? Y se autopolinizan, es decir, uno tiene que tener el polen, el otro el ovario, y ahí sale la fruta y todo eso. ¿Alguna otra consulta? aquí se tiene que caer allá uno de los que crecen y ahí uno puede usarlo, ¿no es cierto? Sí, generalmente, como les dije yo, pues todos los cultivos tienen un ciclo. ¿Ya? Por ejemplo, el ciclo del cilantro dura 3 meses prácticamente. El cultivo del tomate dura 6 meses, ¿ya? Y así generalmente
el cultivo de, por ejemplo, un rabanito dura 2 meses, ¿ya? No, el rabanito es bastante corto. Y así sucesivamente dependiendo del cultivo. Para empezar, bueno, ¿Alguna otra duda? tengo que arreglar todo eso para empezar esto. Tengo un desorden. Hay un desorden Claro, bueno, claro, muy bueno. muy instructivo. Muy instructivo. Ya. Ya, sobre todo ahora que estamos en este tiempo que uno quiere ser, estamos volviendo hacia atrás, hacia la parte de donde uno sembraba y comía desde su tierra. Y eso es lo importante, aprender. Yo tengo un pedazo de terreno, pero en la casa nosotros somos súper chicas acá. No, yo no Nadie tengo, tiene terreno. pero no, Pero tengo un por tremendo tanto, papayo. Ya. Y están unos papayos así y tengo un limón. De la nada me salió un limón, unos chiquititos muy, muy sabrosos. Pero es patio mío de esto, así. Y tengo así un tremendo tronco de papayo. Y me da papayas ricas, malo que lo yo papaya quiero sembrar, pero no sé no tengo más el techo, Ya. porque el techo lo estamos ocupando también. Sí, también se puede. Disculpen, el próximo sábado vamos a tener un taller, no lo dicto yo, lo dicta una amiga, una compañera, que es de compostaje familiar. Es muy interesante, es un taller muy bueno, una compañera que tiene un huerto también, un huerto comunitario en la Toma Manuel Busto, experta en agroecología igual que yo, entonces los dejo recomendados para que por favor si es que puedan venir. Sí, Es súper espectacular el taller que viene el próximo fin de semana, A la misma hora, ¿verdad? a la misma hora. Ya. Se corra más la voz, yo no lo había visto el aviso. hay que empezar yo las vecinas y hacerle. ¿Algún tip, alguna recomendación? Porque yo quiero tener menta y la menta se me seca, la pongo como a la sombra, la pongo al sol, se me seca igual. He comprado un montón de almácigos de lista, la plantita ya lista para plantarla, pero se me seca igual. No sé si tiene alguna ojean, dice. recomendación. no La sé. ojean. Sí, pero, a ver, ¿usted vive en un sector muy asoleado o con poca sol más o menos para que... No, igual harto sol, pero yo vivo un poquito más abajo acá nomás. Ya. Pero tengo un lugar donde está un poquito más sombreado, pero igual se me seca. ¿Pero la riega mucho o la riego poco o riego mucho? Es que también puede ser el riego. Bueno, nunca tanto tampoco. Por eso, a lo mejor si es que la estoy regando muy poco puede ser el riego. Y si la estoy regando mucho puede ser mucho riego. A mí se me Pero ahí pusieron feas. realmente no. A mí se me pusieron feas, negras, se secaron y ahora otra vez están así como... Hay que podarla y tiran ¿Sí? inmediatamente. Sí, que eso es verdad. Generalmente las hierbas medicinales, como yo les dije, las hierbas Se medicinales corta se cortan, arrasan. Ah, Tiene su época de Ya. cosecha. puta, yo no De hecho, también aquí Ah. vamos a hacer un taller de hierbas medicinales. Yo no tampoco lo voy a dictar. Hay otra persona que también Ya, es bueno. experta en hierbas medicinales. Porque ahí uno no necesita tanto Sí. espacio y siempre Son chiquititos los son Sí. buenos. Yo tengo en el balcón ahí, un macetero chiquitito, hartas cositas ahí, cilantro, menta, tomatitos chiquititos, pero no sabía hacer así como usted le está explicando, así que Sí. muchas gracias, muchas gracias. De todas formas, vamos a estar avisando por las redes sociales de la Junta de Vecinos y el Grupo del Olivar los próximos talleres, pero desde ya les informamos que todos los sábados vamos a tener talleres. Ya, para que lleguen más vecinos. Sí. En los negocios también podríamos colocarle así como unos tickets, ¿no? Sí, justamente. Que la gente... Porque es súper interesante. Sí, Ya. Sí. ¿no? Y lo bueno es que vamos a usar la misma agua que tenemos en la casa, que a veces tiramos el agua y la tiramos nomás. Yo por lo menos estoy lavando los platos y empecé a poner un bol dentro del lavaplatos. Y esa agüita la estoy reciclando. Y me sirve para lo que es mis plantas. Un TIC generalmente siempre se puede reciclar el agua, ¿ya? Pero lo importante es que el detergente que yo ocupo o el lavaloza que yo ocupo sea de un tipo orgánico, ¿ya? Ya. Si es que yo ocupo un lavaloza o un detergente de tipo orgánico, no tengo problema para regar mis plantas con esa agua. Pero si ocupo un detergente que no es orgánico, no me sirve para regar el agua, ¿ya? Eso también es Sí, importante. no, pero por ejemplo cuando uno juega ¿Le enjuague? las verduras, los lava, Sí, no, esa agua es se completamente pierde, reciclable. entonces se recicla. Sí, tiene que ser reciclable generalmente y nos sirve para la huerta. Justamente. Incluso la podemos reciclar en tambores como aquí. Eso tiene que ver con que daña a los insectos y a los microorganismos que están en la tierra, ¿verdad? No tanto por eso, sino que la planta no
no absorbe ese tipo de agua. Y generalmente la planta cuando no le gusta el agua, no tiende a... no la toma. Así es. Wow. Cuando por eso se da cuando el agua es salina, a la planta no le gusta la sal, entonces no tampoco. Y si es que le tiráis cloro, menos, no absorbe agua. Ya. Muchas gracias. Ya pues. Muchas gracias. Gracias a ustedes Gracias. por asistir. ¿Ah? Ah, Muchas gracias. 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 Gracias.